Vamos a compartir la palabra del Señor, una enseñanza que hemos estado desarrollando desde ya casi más de un año. Estamos estudiando el libro de Mateo y estamos, hermanos, ya casi por terminar este libro. Pero creo que ha sido de mucha bendición el poder conocer todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él, a pesar de nuestra maldad, por ese amor hacia nosotros, se entregó por completo. Vamos a seguir estudiando, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 57. ¿Se recuerda todo lo que hemos estado hablando cuando en este capítulo en particular el Señor tuvo que ser llevado a la cruz del Calvario? Antes de eso, confrontado, y aún así dice su palabra, no abrió su boca, teniendo todo el derecho de poder defenderse, no solo él, sino los discípulos que lo acompañaban. Pero como estaba escrito y profetizado, así tal el Señor lo llevó a cabo. Pero vamos a estudiar, hermano, acerca de cómo en esta etapa de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo nos podemos encontrar con diferentes tipos de discípulos o seguidores. Por eso le voy a pedir que pueda leer conmigo los siguientes versículos. Leemos la palabra del Señor en Mateo 27, versículo 57. ¿Lo tiene? Dice su palabra de la siguiente manera: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Lo encontró? Mateo 27, 57. El versículo 58, todos juntos, por favor, dice: este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Versículo 61. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Si usted se da cuenta, en este pasaje nos encontramos ya en el momento donde nuestro Señor había sido crucificado y ya su vida terrenal había sido apagada, había sido muerto. ¿Se recuerda cuando se le dio al Señor, pidió agua y le dieron vinagre? Y dice su palabra que ya fue la última estocada, porque estaba escrito que de esa manera tenía que ser. Pero ahora nos encontramos en este pasaje y hay algo que nos debe de llamar mucho la atención, porque aquí menciona a ciertas personas que no formaban parte del ministerio de nuestro Señor Jesús, sus discípulos o apóstoles, pero que de una u otra manera Mateo se encarga de enfatizar estas personas en este momento. Y quiero que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos está diciendo con respecto a esos primeros discípulos, porque no estaba hablando de aquellos que estuvieron con Jesús en todas las enseñanzas, pero sí quizás que creyeron en Él, y la prueba fue que en este momento ahora la palabra los menciona. Dice algo que no sé qué tan cierto sea, pero dice que los amigos se conocen, hermano, ¿dónde? En el hospital. ¿Y dónde más? En la cárcel. ¿Va que sí, hermano? Ahí dice que ahí es donde se prueba. Ay, es que mi amigo y está en el hospital, hermano. Es que no tuve tiempo. Es que estuve ocupado. Fíjese que a veces hay dichos en el mundo que no dejan de ser reales o ser verdad. Es fácil, hermano, tener amigos o decir que es amigo uno en los buenos momentos, pero ¿qué? Cuando es en un velorio, un funeral, en la cárcel, en el hospital, ahí, hermano, ya es otro cuento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque aquí la palabra nos habla acerca de los primeros discípulos que fueron testigos de la sepultura de Jesús. Escuche esto: los primeros discípulos, no le estoy hablando de los apóstoles ni de aquellos que anduvieron con Jesús todo el tiempo, porque ellos por temor se mantuvieron lejos, a distancia. Si no, recuerden lo que la palabra mencionaba acerca de Pedro, por ejemplo, al cual el Señor le encomendó una gran labor, pero Pedro en ese momento lo negó, aunque se arrepintió.
pero fue probado y eso le sirvió a él para reflexionar y ser usado por parte del Señor y llegar ese evangelio también a nuestras vidas. Pero quiero que nosotros vayamos masticando estos versículos poco a poco. Mire lo que dice Mateo 27, 57 otra vez. Cuando llegó la noche vino un hombre, mire qué hombre era, hermanos. ¿Qué hombre era? Dice, un hombre rico de Arimatea, llamado ¿quién? José. Mire que la palabra dice la descripción de este hombre. Era rico y de dónde era, porque cuando dice José de Arimatea estaba hablando del lugar de donde él procedía. Y dice que también había sido, que dice, discípulo de Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, versículo 60, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Quién era este José de Arimatea? Y es la pregunta. Mire que a veces nosotros leemos y no nos tomamos el tiempo de poder conocer más estas personas que aparecen en la Escritura. ¿Qué cosas nosotros podemos ver de este José de Arimatea? No era cualquiera. Cuando nosotros vemos quién era él, podemos ver que era una persona que estaba relacionado al sistema religioso de ese tiempo. Pertenecía a ese sistema religioso, no estaba de acuerdo con lo que se había determinado con respecto a Jesús. Recuerde que el Señor fue juzgado de una manera ilegal, si se iban bajo la ley de ellos. Fue juzgado a solas, en privado, donde la ley decía que tenía que ser juzgado en público para que todos fueran testigos de que se estaba llevando a cabo todo derecho, tanto como los que lo acusaban, como si había alguien que lo podía defender. Pero en el caso contrario, él fue juzgado, dice, en el patio de la casa de los sacerdotes. ¿Se recuerda? Le estoy trayendo a memoria lo que estudiamos hace unas semanas atrás. Entonces aparece este José de Arimatea, que estaba asociado con respecto al sistema religioso, y fue a pedir algo que quizás ninguno de sus discípulos se iba a atrever. Y es algo que nosotros tenemos que ver, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo este José de Arimatea? Fue a pedir el cuerpo. ¿A quién? ¿A quién se lo fue a pedir? A Pilato, hermanos. Como dicen, el muerto al hoyo. ¿Y qué dice? ¿Ya muerto para qué? Pero este José de Arimatea tiene ciertas cosas muy interesantes que no pudimos ver en aquellos discípulos que estuvieron con Jesús. Una de ellas fue que asumió un riesgo. Diga conmigo, riesgo. ¿Sabe que algo que nosotros podemos ver? Que muchas veces el hecho que tengamos años en este camino, como que se nos empezamos a llenarnos de pena, de vergüenza, de temor. Y aquel que viene a Cristo tiene una libertad para hablar del Señor, hacer cosas sin vergüenza. Pero nosotros, hermanos, a veces ni siquiera queremos que la gente sepa que somos cristianos. Pero aquel que viene y acepta a Cristo tiene el amor del Señor y tiene aquella libertad para poder hablar. Pero nosotros, como que entre más tiempo, más penosos nos volvemos. ¿Verdad que sí? ¿O quiere la prueba? Recuérdese cuando vino a Cristo. No le daba vergüenza andar cargando la Biblia. Ahora, hermano, Dios guarde el teléfono y aquí atrás. Yo le cuento mi experiencia. Cuando yo vine a los pies del Señor, mi esposa estaba allá en Honduras. Y el regalo que me dijo, te voy a mandar algo que vale oro. Dije, una cadena me va a mandar. Mira, hermano, me manda. Y yo le decía, yo quiero una Biblia, pero una Biblia pequeña, porque es que en aquel tiempo no habían teléfono. Y fíjese que, ¿sabe qué me mandó? Una Biblia. Y esa Biblia era tan pequeña que me la metía yo en la bolsa del pantalón. Aquí la andaba. Llegaba a la puerta de la iglesia y la sacaba, pero después, hermano, me la metía. A veces andamos la Biblia, mire, la Biblia a veces la anda, yo no sé si usted, ya quizás se le quitó esa costumbre, andar la Biblia en la parte de atrás del carro y de tanto
que le pegue el sol, que las hojas se le paran a uno así. Solo ese bultito, el resto está nuevecito, pegado. Usted que tiene a su hermano y ¿quién trajo Biblia acá? Anda en la aplicación en el teléfono, ya me va a asustar usted. No sea que ni la aplicación, es que vale $2.99, hermano. Está gratis. Pero vemos que este José de Arimatea asumió un riesgo. ¿Por qué? Para poder conseguir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué José de Arimatea se arriesgó a hacer eso? Porque según la costumbre romana, todo aquel que era muerto crucificado, que era llevado a sacrificio o a pena de muerte a un madero, no estaban obligados a bajarlo. Ellos dejaban que ese cuerpo se descompusiera ahí, hermano, que los cutes se lo comieran, y luego cuando se acordaban lo podían meter en una fosa común. Por eso José de Arimatea corrió el riesgo, porque según lo que la ley de ellos le permitía, no debía de pasar eso. Sino nosotros lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 21 versículo 22. Mire lo que dice la palabra: si alguien cometió delito digno de muerte, y esto era acerca de lo que pasaba cuando alguien era ejecutado. Escuche esto: por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, dice ahí, en un árbol. El cuerpo no debe quedar ahí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo cuando, dice, ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarán que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Por esa razón José de Arimatea no quería correr riesgos a que el cuerpo de nuestro Señor quedara colgado en esa cruz, porque la ley de ellos no lo permitía. Pero también encontramos ciertas características de este José de Arimatea que nosotros tenemos que examinar de una manera más profunda. Una de ellas dice que él era rico. Diga conmigo, rico. No rico en bendiciones, sino rico económicamente, tenía bienes. Y eso lo describe en Marcos capítulo 15 versículo 43, que narra el mismo pasaje pero desde un enfoque diferente, dando más detalles. Dice Marcos 15, 43. Mire lo que dice: José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió, ¿qué dice? El cuerpo de Jesús. Y mire lo que dice acerca de este José de Arimatea: José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Este José de Arimatea pertenecía al sistema religioso que había llevado a Jesús a la cruz del Calvario. Lo habían condenado a muerte, pero él, aún perteneciendo a ese sistema religioso, sabía que estaban equivocados. Y la posición de él era que, escuche, era honorable. ¿Usted sabe lo que significaba eso? No simplemente que le iban a hacer daño, sino el hecho de él ir a pedir el cuerpo de Jesús, teniendo una posición tan alta, se estaba arriesgando a perder todos los beneficios y toda la credibilidad que la gente tenía de él. Que muy pocos nosotros los cristianos estamos dispuestos a hacer, hermano. Qué gran ejemplo nos da este José de Arimatea, ¿verdad? La descripción que da la palabra acerca de lo que él era. Cuando dice que era honorable, es que era respetado. Por eso tuvo un acceso directo a Pilato. O sea que cuando él llegó a preguntarle a Pilato por el cuerpo, no le fue desconocido para Pilato, porque era una persona, como dicen, de alto rango. Amén. Pero también encontramos más descripciones acerca de este hombre. En Lucas 23:50 dice su palabra: había un hombre, mire lo que dice acerca de José de Arimatea, hermano. Diga conmigo: bueno y justo. Bueno y justo. Esas palabras las podemos encontrar, hermano, lo que el Señor decía acerca de Job. Fíjese, quiero que nos demos cuenta. Llamado José, era miembro del Concilio Supremo judío.
pero no había estado de acuerdo, dice la palabra en esta versión NTV, con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba otra vez, en este pasaje dice, la venida del reino de Dios. En otras palabras, José de Arimatea creyó lo que había escuchado del Señor, que iba a morir en la cruz del Calvario, pero que iba a resucitar al tercer día, no a los 3 días. Porque a veces ahí hay una diferencia. Un día vamos a hablar acerca de eso y por qué esto y por qué el Señor no resucitó el lunes, porque no era el tercer día. A los 3 días dice que resucitaría al tercer día. Si él quería conservar el cuerpo de Cristo, era porque había creído que el Señor iba a resucitar. Fíjese, cosa que los mismos discípulos no hicieron. Y no es estarle echando tierra a los que anduvieron con Jesús, pero sí la palabra resalta acerca de lo que hizo este José de Arimatea. Y sigue hablando en Juan 19:38, hermanos, para que conozcamos más acerca de este discípulo del Señor. Dice la palabra en Juan 19:38, más tarde José de Arimatea, que había sido discípulo. ¿Qué discípulo dice la palabra que era, hermano? ¿Lo tiene ahí? Secreto. O sea que él, de una u otra manera, era un seguidor de Cristo, pero no se había dado color, como dicen, ¿verdad? O sea, escuchaba y creía las enseñanzas del Señor, pero también estaba metido en un sistema religioso. O sea, tenía en cierta manera temor de declararse él un seguidor de Cristo, pero él no dejaba de creer. Y cuando él se dio al descubierto que creyó, cuando pasó lo que pasó con Jesús. ¿Cuándo realmente nosotros vamos a ver si creemos en el Señor? Cuando venga la adversidad. Ahí, hermano, es donde somos probados como creyentes. Cuando viene el problema, cuando viene la angustia, cuando viene la necesidad, cuando nosotros, en vez de buscar de Dios en medio de esa adversidad, lo que hacemos es alejarnos. Tengo que pensar si soy un discípulo de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren ser probados? ¿Cuántos quieren ser probados, hermano? Bueno, yo no quiero ser probado porque yo no quiero problemas. Yo estoy bien como estoy. Solo aquel que no hace nada es el que nunca tiene nada. No tiene problemas y tampoco tiene bendiciones. Fácil, sencillo, ¿verdad? Esto no es espiritual, esto es matemático, hermanos. Amén. Entonces, si usted quiere problemas, dice que detrás del problema viene la solución. ¿De dónde? Del Señor. Entonces aquí habla claramente que este José de Arimatea era un discípulo secreto. Por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Por qué le digo de que también la palabra menciona que este José de Arimatea era rico? Porque no le dio al Señor las obras. Y esto, hermano, es para que reflexionemos. Dice la misma palabra en los versículos anteriores que leímos, que cuando él bajó el cuerpo de nuestro Señor, dice que lo puso, ¿dónde? En un sepulcro nuevo. No le dio lo que le sobraba, no le dio, hermano, lo que dice me salió más cómodo, no. Y usted sabe que a veces hay familiares, hermano, que si hay un pariente que se murió en el cementerio y le dan para 3 hoyos ahí, se están peleando porque dicen, ahí van a enterrar. Hermano, un hoyo que ni lo han pagado. Porque aquí así es, aquí aprovechan, hermano. Un hoyo caben 3. ¿Cuántos caben acá? 2 o 3 o 4. Yo dije que el mío, solo mi esposa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en el tuyo? Ya miren, no dijo nada, ni modo, otro hoyo al ladito. Hermanos, fíjese que hay ciertos elementos que menciona la palabra con respecto a eso. Y no solo fue que dice la palabra que le puso en un sepulcro nuevo, sino que también, hermano, se encargó de asegurarse de que él estuviera en ese sepulcro. Porque dice que puso una piedra, la hizo rodar. Ahí lo leemos en los primeros versículos. Entonces, hermano, nos damos cuenta de que este José de Arimatea perdió todo temor con respecto a lo que se le podía venir encima
¿Por qué? Por amor a Jesús. Mire, yo no sé usted, pero yo lo que le puedo decir que cuando uno ama al Señor, solo piensa en Él. No hay ni una excusa. Yo quiere que le abra mi corazón. Sinceramente, yo no sé cuántos han experimentado el amor de Dios. A decir Dios me ama, pero cuánto tú lo amas. Porque cuando tú lo amas, estás dispuesto de hacer todo. Piensas en Él primero. Fíjese que yo siempre me pongo a pensar con mi esposa. Yo me recuerdo cuando andaba de novio. Mire, hermano, yo vivía para ella. Mi mamá me regañaba, andás con esa piojosa, no la conozco, a saber qué. No, denle un aplauso al Señor, hermano. No, es solo para hacerlo reír porque no quiero que se duerma. No, porque mi mamá dice, yo no sé cómo será esa muchacha, yo no la conozco. Como toda madre se preocupaba por mí. Pero fíjese que yo le iba a ver y cuando se fue, yo le conté una vez, se fue con el papá, porque yo no conocía al papá ya viejo, ya cuando tenía hijos, fui a conocer el papá de ella. Mire, hermana, se fue por 2 semanas o por un mes, creo que se fue. Mire, no había celular. Hubiera estado bien que hubiera celular con un WhatsApp. Hola, mami, te amo. Lejos, hermano. Y mire, cuando ella regresó, que nos quedamos en ver, yo le había comprado un peluche grandote. Yo bien así es sentimental con ella. Usted puede imaginar, todos mis ahorros los había comprado en un peluche. No tenía nada más que el peluche. Y me sale que tiene hambre. ¿Y de dónde le compraba una hamburguesa? Si el peluche era el que tenía. Y yo le dije, como andaba como aquí, ¿verdad? Ella sabe eso. Porque había un lugar donde comíamos hamburguesas. Cuando cabalito comprábamos, esa vez me había desajustado. Y le dije, vámonos para el parque. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque no había para las hamburguesas. ¿Vos te acordás que es cierto eso? Allá en un parque la miraba yo con gran hambre, ella, y yo llenándome solo con verla. Mira. Eso es lo que hace el amor. Me quedaba sin un peso, todo por comprarle el peluche a ella. A ver cuándo hace ella eso por mí. Todavía estoy esperando. Pero eso es lo que hace el amor. Y eso fue lo que hizo este José de Arimatea. En Juan 19:39 habla acerca de otro hombre. Habla acerca de Nicodemo. Aparece Nicodemo también. Mire lo que dice acerca de Nicodemo. Dice, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y de aloe. Versículo 40. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. ¿Sabe que estos elementos que Nicodemo llevó para el cuerpo de Cristo son los mismos elementos que los 3 reyes llevaron a Jesús cuando nació? Eso era lo que se le daba a alguien. Se le ponía a todos los muertos, los preparaban, pero lo que llama la atención es la cantidad que llevaba. Esa cantidad solo se daba para aquel que lo consideraban como un rey. No era poca cosa, hermano. Se puede imaginar lo que dice la palabra, que llevó 33 kilos. ¿Cuántas libras son, hermano? Como 70 y algo, ¿va? O menos. Imagínense. Estaba hablando de una buena cantidad de estos elementos. Ahora, porque Nicodemo reconocía a Jesús como rey. Pero también, hermanos, podemos ver a estos testigos que estaban en el sepulcro, en el entierro o en la sepultura de Jesús, pero también podemos ver discípulos fieles. Diga conmigo, discípulos fieles. Mire, ¿cuáles eran estos discípulos fieles? Mateo 27:61 dice, y estaba ahí María Magdalena y las otras Marías sentadas delante del sepulcro. Aquí lo que menciona de este José de Arimatea, pidió el cuerpo a Pilato. Nicodemo le consiguió, le dio todos los ungüentos que se necesitaba, porque eran una especie de vendas en las cuales se enrollaban los cuerpos. Pero estas mujeres, hermano, no simplemente se quedaron, bueno, ya está muerto, bye. A veces uno va, mire, a veces uno va a los funerales por puro compromiso. ¿Conoce gente así, hermano? Mi más sentido, mire, así, mire, entran por una puerta, mi más sentido pésame. Terminando de darle el pésame, están saliendo por la otra puerta. Pero estas mujeres
se quedaron ahí. Y usted sabe que a veces lo que uno quiere es no le van a revivir el pariente, pero sentir un apoyo, el saber de que hay otra persona que está quizás sintiendo el mismo dolor. Y mire lo que pasaba con estas mujeres. Hermano, ¿por qué menciona la palabra acerca de estas mujeres? Porque en la cultura de ellos, estas mujeres eran mujeres relegadas. Estas mujeres no eran consideradas o no podían ser discípulos de nadie. Ellas no podían ser instruidas por un rabino, por un maestro. Era su cultura. Pero mire quiénes eran las que estaban ahí a la hora enfrente de la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Eran estas mujeres. Entonces, usted puede darse cuenta que los discípulos fieles son aquellos que están a pesar de las adversidades. Que si llora, está ahí llorando. Que si se alegra, está allí alegre. Pero aquel hermano que cuando las cosas se ponen difíciles se van. Hermano, ahí es donde realmente uno es probado en una amistad, es probado en un ministerio, es probado en una relación. Allí es donde es probado. En un matrimonio, qué bonito cuando todo va bien. Y cuando vienen los problemas, ay no, yo voy a dejar a esta mujer porque esta mujer no me entiende. O voy a dejar a este hombre porque no. Si es que entonces, si en la primera de cambio está pensando en dejarlo, hermano, es que ahí es donde uno es probado, en las dificultades. Estas mujeres mostraron que eran discípulos fieles. Recuerde de que el Señor vino a romper acerca del discipulado, porque Él vino a dar un acceso mayor, una mayor amplitud. Y aquí en la iglesia lo podemos ver. Aquí hay mujeres que vienen solas y sus esposos están probablemente en sus casas descansando. Si alguien no lo hace, Dios va a llamar a otra persona. Si un hombre, si usted aquí es padre, levante su mano. Si usted tiene acá familia, si usted no lo hace, tenga la plena seguridad de que Dios va a usar a su esposa. Pero Dios demanda al hombre como cabeza a guiar a sus hijos y poder ser el complemento de la mamá. Pero aquí nos encontramos, hermano, que yo no sé, hermana, no lo delate, pero ¿cuántas veces usted ha tenido que empujar a ese ingrato? Después pídale perdón. ¿Cuántas veces? En vez de animarlo, en vez de él llevarla, usted tiene que llevarlo a él. No, hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es el plan del Señor. No es el propósito de Dios. En Lucas 23:55 dice su palabra: mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás vieron la tumba donde lo colocaron. Y mire, algo que sí es admirable, que las mujeres miran cosas que uno no ve. Amén, hermanos. ¿Para que sí? Hay cosas que usted puede ver aquí, pasan enfrente de uno y uno, ¿viste eso? Yo, hermano, a veces ni me doy cuenta los colores de la ropa de mi esposa y después me reclama cómo andaba vestida. Tengo que ir a ver el video. Hermana, ¿a alguna de ustedes le pasa eso? ¿Verdad que sí? Uno y yo digo, mejor no le digo nada, porque si le digo algo que no es, peor me va. Si me da un chichote, al no saber, mejor me aguanto uno y que no me dé dos. Pero las mujeres, hermano, si uno andaba una manchita, ya le dicen. Si usted se puso un zapato de uno y otro zapato de otro, la primera que se va a dar cuenta es su esposa, porque lo escanean, mira. ¿Sí o no? ¿Viste eso? ¿Viste lo otro? Yo ni cuenta me di. De verdad. Pero yo no sé qué don el que el Señor les ha dado, hermano. ¿Cómo pueden ver las cosas así con un flachazo? Miren, como que fuera un escáner. Y se les queda en la cabeza. Y yo, perdido, hermano. Estas mujeres no se conformaron solo con lo que hizo José de Arimatea y Nicodemo, sino que mire, dije, vamos a ver a dónde lo van a poner, No sea que si estos vengan y se lo lleven para otro lado. Se aseguraron, hermano. ¿Cuántos han ido a hacer trabajo donde la gente está en la casa? Levante su mano. Se puede imaginar, mire, el hombre lo contrata, pero quien está ahí cuando usted está haciendo el trabajo son las mujeres. Están ahí, mire, encima. Va que lo ponen nervioso. ¿Por qué pusiste esto? ¿Y por qué está poniendo ese tornillo?
Usted quisiera que el hombre estuviera ahí y no estuviera la mujer, porque la mujer es la que más pregunta y es la que más exige. Dice, está pando y un pelito, hermano, el grosor de un pelo está así, pero esa mujer lo ve. Por eso usted vaya cuando no esté la señora de la casa, porque no sale ese día a terminar el trabajo, no lo termina. Así son, hermanos. Amén. Pero ya para terminar también podemos ver que hay, como en todo, gente escéptica, gente que no cree. Mire lo que dice Mateo 27:62. Me regala 5 minutos y ahí termino. Mateo 27:62 dice la palabra: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, escucha, hablando de Jesús, viviendo aún, después de 3 días resucitará. Jesús no dijo que después de 3 días. Él dijo que al tercer día. De ahí ya puede ver que no hay una concordancia. Y usted no diga que Jesús resucitó a los 3 días. Resucitó al tercer día. Es de una gran diferencia. Pero sigue diciendo la palabra, versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Versículo 65, dijo Pilatos: ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjese que puede darse cuenta usted acerca de estos líderes religiosos. Creían, pero a la vez no creían, porque ellos se aseguraron de que por si acaso lo que Jesús decía era cierto, que fuese mejor que pusieran guardias. Pero ellos lo dieron de una manera en la que no querían ellos declarar que creían. ¿Por qué? Porque recuerde algo, los fariseos sí creían en la resurrección, y eso lo estudiamos también. Los saduceos no. Ellos pertenecían al sistema religioso, pero ellos no estaban de acuerdo con respecto a lo que pasaba con alguien después de la muerte. Los fariseos sí creían en la resurrección. Por eso ellos primero empezaron otra vez a cuestionar lo que era Jesús, mencionándolo, llamándolo como un engañador. Ese es lo primero. Y los que engañaron fueron ellos. Y más adelante nosotros lo vamos a estudiar, porque lo que ellos hicieron después de que Jesucristo resucitó fue sobornar o pagarle a los guardias para que dijeran que los discípulos sacaron el cuerpo, cosa que ellos habían anticipado para que Pilatos les pusiera una guardia, un soldado romano ahí. Entonces, hermano, otra cosa que también llamó a la atención, que no simplemente pusieron un guardia, sino que sellaron la tumba, la piedra. ¿Cómo lo habrán hecho? Quién sabe, hermanos. Pero no solo estaba que era algo removible, sino que lo habían dejado cerrado por completo. Entonces, había muy pocas probabilidades de que si los discípulos hubiesen querido robar el cuerpo de Jesús, lo hubieran conseguido. Entonces, ¿quiénes fueron los que rompieron todas las leyes? ¿Quiénes mintieron? ¿Quiénes fueron los que lo condenaron? Fueron todos aquellos religiosos, escépticos, que a pesar de toda la evidencia siguieron dudando de Jesús. Los líderes religiosos querían asegurarse que Jesús quedara bien enterrado. No les importaba todo el cuerpo, solamente el cuerpo, sino que si Jesucristo no resucitaba, todas las enseñanzas que había estado él dándole a la gente iba a quedar enterrada junto con su cuerpo. Eso era lo que ellos querían. A ellos realmente no les importaba el cuerpo de Jesús. Lo que ellos querían era que toda la enseñanza que Jesús había dado también fuera sepultada. Y eso, hermano, es la enseñanza que podemos encontrar en ese momento de la sepultura de Jesús. Esos fariseos no creían que lo que Jesús había dicho se iba a cumplir.
Pero a través de ese cumplimiento es que ahora usted y yo tenemos vida. Porque dice su palabra que el día que aceptamos a Cristo, el día que nos bautizamos, dice que somos resucitados juntamente con Él de muerte a vida. Amén. Son cosas que nos deben de hacer a nosotros pensar. Como la Escritura habla de Nicodemo, José de Arimatea y de esas mujeres. ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? Con fuerza, hermano. ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? Yo sé que su esposo la puso a hacer la cena porque al llegar quiere ir a comer. Ingrato. Que Dios lo perdone. Ore por él. Amén, hermano. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor?